Bendiciones, mis amados. Bueno, ayer por muchísimas tormentas que tuvimos aquí en el sur de la Florida no se pudo hacer el programa, pero ya estamos aquí. Bueno, este ha sido julio y este principio ha sido meses de mucha lluvia. Si me escuchas un poco ronco es porque estoy un poco constipado. Bueno, estamos hablando de algo muy importante. Es lo que define o es lo que es la diferencia entre los que avanzan en la vida o los que se quedan quietos esperando que las cosas sucedan. Y es el enfoque. Y entonces en la clase anterior vimos algunos puntos, saqué un resumen porque es muy importante que tú vayas teniendo en cuenta esto clase tras clase y seguramente que voy a seguir sumando más puntos porque es muy importante para poder avanzar. Ahora, hay personas que sin conocer nada del Señor avanzan a grandes pasos, ¿ya? No conocen del Señor, están yendo hacia el éxito o hacia la abundancia, posiblemente pierdan sus almas, pero practican principios que están escritos en la Biblia y les va bien y no saben de Biblia. ¿Qué es lo grave? Lo grave es que nosotros tenemos los principios y no sabemos enfocarnos. Porque hay muchas cosas del mundo en que vivimos que nos atrapan, nos distraen, nos quitan el tiempo y perdemos la capacidad, la habilidad de estar enfocados diariamente en lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a recordar algunos puntos. Voy a hablar para la iglesia, indudablemente, pero pues cualquier persona puede tomar esto. Lo más importante para aprender a enfocarse bien es siempre la intimidad con Dios. El que aprende a hablar con Dios permanentemente, le es más fácil enfocarse, porque la voz de Dios lo va a ir guiando, ¿ya? El enfoque es aquel punto, aquel momento en tu vida en que tú puedes ver intencionalmente un objetivo hacia donde tú quieres ir, ¿ya? Ubicas el lugar, la meta a la que quieres llegar. Y entonces cuando tú tienes todo eso claro, comienzas a preparar cómo vas a llegar hacia el objetivo. Entonces ya estamos viendo que no solamente es importante la relación con Dios para aprender a que Él nos muestre y nos guíe. Recuerda que Dios siempre va a estar muy pendiente de lo que está en tu corazón. ¿Por qué razón? Porque si somos sus hijos, tenemos un camino que recorrer en el cual ya Él puso las cosas antes de que formara el mundo, antes de que tú y yo fuéramos formados, ya Él había puesto para nosotros un camino, con misiones, con metas, para llegar a etapas, para llegar a un fin, ¿ya? Entonces es muy importante, no importa la edad que tengas, que tú puedas ubicar hacia dónde quieres ir y las metas que tienes que ir cumpliendo para llegar a ese objetivo. Algo muy importante, no te engañes con las cosas borrosas, las que no se ven claramente. A veces usamos el don de sospecha yendo hacia determinado punto, pensando, suponiendo, parecido a la fe, pero esto es moverse sin que Dios te diga que lo va a hacer. Entonces comenzamos a sospechar que fulanito me va a ayudar, que el banco me va a prestar, que voy a encontrar tal cosa. Todo eso es parecido a moverse en fe. Pero lo que pasa es que todavía Dios no te lo ha dicho, ¿ya? ¿Por qué razón? Es que es muy parecido.
el enfoque a la obsesión, y por eso quiero aclarar y nos pusimos puntos a eso, porque usted se puede mover por un deseo en el cual Dios no está participando. Pero profeta, usted dice que Dios coloca los deseos en sus corazones. Sí, cuando te lo coloque Dios y tú puedas darte cuenta que es Dios que te lo está colocando. Entonces ahí comienzas a ver claramente, porque tú puedes querer llegar a determinado punto, pero Dios no quiere que vayas a ese punto, Dios quiere que vayas a otro punto. Y el deseo que tú tienes ha nacido de tu deseo, no Dios te ha puesto el deseo. Entonces comienzas a ver qué cosas suceden, que es muy parecido a la fe, pero son cosas que tú quieres que sucedan, pero Dios no está en ellas. Entonces estás viendo borrosamente. Entonces se gasta tiempo, energía, años, meses, se involucra a personas y al final nos damos cuenta por el resultado que eso éramos nosotros que queríamos que pasaran esas cosas. ¿Ya? Otra cosa bien importante de cuando uno está enfocado es crear el hábito de aprender a identificar que todos los días tenemos cosas que hacer y hay algunas que se presentan como importantes. Aprender a hacer lo más importante. Porque si usted hace lo más importante siempre, se va a desatar y muchas veces resuelve lo que era importante que no pudo hacer ayer. O puede que hoy siga siendo lo más importante lo que no resolvió ayer. ¿Por qué? Porque en la medida que usted gaste su tiempo y su fuerza en cosas que necesitan un tiempo más largo para resolverse, deja de hacer la que hoy te permite pasar al otro lado. ¿Ya? Saber que uno de los enemigos del enfoque son las distracciones que tenemos diariamente. Y le voy a dar varios ejemplos. Usted le puede gastar mucho tiempo a personas o a relaciones que no te están ayudando en nada para la meta a la que tú quieres llegar. O tú puedes querer tener conocimiento de áreas que no están en la visión tuya. Puede ser de política, de física, de química, de astronomía, de internet, de comunicaciones, de lo que sea, todo lo que no sea relacionado con lo que tú estás queriendo alcanzar es una distracción. Sí, pero es que bueno tener, si tú puedes tener mucho conocimiento de muchas cosas, pero ninguna de ellas puede sumar a lo que estás haciendo si tú intencionalmente no estás buscando nutrirte de las cosas que tienen que ver con lo que tú quieres lograr. Entonces hay que estar muy atentamente para que no podamos distraernos viendo un programa de televisión o mirando el internet, estas cosas. Pero si las páginas sociales y el internet te están quitando mucho tiempo, entonces está convirtiéndose en una distracción que te quita tiempo, riqueza, de que tú puedas mirar en tu objetivo. Y no que vas a enfocarte las 24 horas, porque tenemos familia, tenemos hijos, tenemos que descansar, tenemos que tener distracciones que no sean esas, sino que sea lo que te guste hacer. A alguien le gustará jugar fútbol, a otro pescar, a otro irse al mar, disfrutar la playa. O sea, el enfoque no te priva de que tú vivas en armonía. Lo que te hace quitar es todo lo que distraiga en el tiempo en que estar enfocado. Entonces, cuando tú te pones en esa posición, vas creando un hábito de estar mirando atentamente cada cosa que haces en cada día. Porque si tú practicas diariamente lo que tú tienes que hacer, que tiene que ver hasta donde tú quieres llegar, te vas a crear el hábito de estar enfocado, sin tener que ponerte a pensar mañana cómo lo hago. Simplemente ponle mucha atención a lo que haces cada día, a ver si te está conduciendo hacia donde tú quieres ir. Entonces, creas el hábito. Y entonces, como estás atento en cada cosa, porque tienes que tener un tiempo para tu objetivo. Tú no puedes tener 24 horas para tu objetivo, ni 7 días a la semana para tu objetivo. Hay gente que ha logrado porque se enfocan 100 horas a la semana para estar enfocados en sus cosas. Bueno, han muerto de cáncer,
de enfermedades. Cuando logran el objetivo, no lo pueden disfrutar. Ahí tienes el dueño de Apple, que hasta grabó un video diciendo cómo había desperdiciado su vida haciendo esto. Entonces, ¿por qué razón? Porque cuando nosotros nos convertimos en una máquina de pensamientos que solo está buscando nuestro objetivo, vamos a hacer a un lado la familia, los hijos, las relaciones que de verdad tienen valor y se va a convertir ya el objetivo no en un punto a donde llegar, sino en una obsesión. ¿Ya? Y la obsesión es muy parecida a la fe, pues las dos usan los mismos pensamientos creados en la mente que Dios dice en sus promesas y en sus pactos. Pero aquí es donde viene el peligro, ¿ya? Porque tenemos que tener en cuenta que las promesas, pero las promesas, porque los pactos son una cosa diferente, ¿ya? Son cosas que Dios promete hacer a tu favor para salvarte del mal o para bendecirte diariamente o cubrirte, pero que están atadas no solamente a pensar en ellas y hablar, sino a hacerlas. O sea, si Dios te da una palabra, lo importante no es que te dé una palabra y la vas a repetir. Si Dios te da una palabra es porque Él sabe que tú y yo la podemos hacer. Entonces, ¿cómo uno puede hacer una palabra? Bueno, cuando el Espíritu Santo te la ilumina, Él te enseña en la palabra. Pero es que hay que estar atento para poder estar enfocado en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. O enfocados en lo que Dios nos va a ayudar para poder hacerlo. Si la palabra o la promesa que te llega no te dice cómo hacerlo, entonces no te habló Dios, porque Dios no te va a mandar a un lugar sin decirte cómo puedes llegar a ese lugar. Ahora, Él no te va a decir los procesos que tienes que pasar para llegar al lugar, porque Él va a estar en cada proceso para ayudarte a pasar. Esa es la cobertura. Esa es la promesa de que Él está con nosotros para pasar eso. ¿Ya? Entonces, no es solamente movernos a pensar y hablar. No, aquí la importancia es de la intimidad con el Espíritu Santo, que es Dios, para que nos pueda iluminar y guiar, para obedecer haciendo. Usted obedece una palabra de Dios cuando usted la hace. Usted no puede obedecer a hacer algo si usted no lo entiende. Entonces, la sabiduría que Dios da es que Él te enseña la diferencia en la palabra que te da para enseñarte lo que no estás haciendo, para que empieces a hacerlo para recibir la bendición de que esa promesa anuncia. ¿Ya? Por eso es que es tan importante la intimidad con Dios. ¿Ya? Porque si nosotros estamos haciendo la palabra en nuestro diario vivir y atentamente, pues nosotros estamos revisando el resultado, el avance hacia ese objetivo. Porque si Dios te llama para hacer algo, tú tienes que caminar todos los días en esa confianza, en esa esperanza, en esa luz que Dios te dijo por dónde ir, hacia el objetivo que Dios quiere que tú vayas. Entonces tú tienes que estar atentamente revisando que estás avanzando. No se te pueden ir las semanas, los meses y los años tratando de llegar a un lugar sin revisar si los pasos que estás dando te llevan a ese lugar. Entonces, el estar enfocado es muy importante porque es la diferencia entre obtener lo que Dios dice o lo que tú deseas lograr a no estar pensando que avanzas, sino que tú te lo crees. Te mientes tú mismo pensando que estás avanzando, pero el que está enfocado está revisando objetivamente, sin engañarse, sin ver borrosamente si está avanzando y si Dios le está ayudando. Porque si no lo hace, entonces comienza esos pensamientos a comerse por dentro todo tu interior, a tratar de buscar cómo llegar al punto en tus fuerzas, buscando todos los mecanismos para poder llegar, ¿ya? O sea, crees la misma palabra, pero es como que quisieras que sucediera ya. O sea, cuando una persona se obsesiona por alcanzar algo,
Él no piensa ni espera que Dios le ayude. Él quiere comenzar a hacer. O sea, se vuelve más laborioso tratando de hacer las cosas que le dijeron que sin esperar a que Dios le ayude a hacer. Y hay algo tan importante en el Evangelio y cuando estamos enfocados, es que Dios no necesita ayuda para hacer. No, lo único que Dios necesita es que tú lo lleves a Él y Él te va a guiar. Y tú vas a hacer algunas cosas y otras las tiene que hacer Él, porque tú no las puedes hacer, ¿ya? Entonces, aquel que se quiere mover adelantadamente comienza a actuar en su propia fuerza, en su propia habilidad, en sus propias relaciones. Se le adelanta los tiempos del Señor, porque como lo está haciendo para el Señor, Él planea que todo le va a salir bien, ¿ya? Y esa es la diferencia entre el que está obsesionado y el que espera que Dios le ayude a hacer, ¿ya? Porque confía más en su potencial, en su habilidad, en sus relaciones para avanzar, que esperar que Dios lo conecte con las personas adecuadas, no que se quede quieto. Él sale a practicar la palabra porque la sabiduría es entender lo que no estamos haciendo para empezar a hacerlo. Inmediatamente, en ese momento, le estamos diciendo al Señor, bueno, esta es la responsabilidad tuya ahora. Yo estoy haciendo lo que tú me mandaste a hacer, ya sabiendo de que tú vas a hacer lo que yo no puedo hacer y me vas a conectar con la gente que yo necesito para poder avanzar. Esa es la diferencia. El otro confía en su potencial, en sus relaciones, posiblemente en el dinero que tenga, o cuenta con que la persona le aporta dinero para lo que le está pensando y sin darse cuenta se sale de la confianza de Dios para confiar en Él. Y hay una cosa que se nota en esta lucha de la persona que está obsesionada por alcanzar algo sin habiendo dejado al Señor botado. Él está caminando adelantadamente porque quiere alcanzar a cualquier costo. Pierde la paz. Ya no tiene esa armonía interior de alegría. Ahora le cuesta, se entristece, se duele, entra en angustia, en preocupación. ¿Cómo cubro esto? ¿Cómo hago esto? Tiene incertidumbre, no sabe lo que va a pasar por no esperar el tiempo de Dios, por no esperar la voz de Dios. ¿Ya? Y aunque tú no se lo digas a nadie, estos síntomas de preocupación, incertidumbre, la angustia, la pérdida de paz, la economía se desbalancea, todo comienza como a despedazarse. Aunque tú no se lo digas a nadie, la gente, perdón, la gente comienza a ver lo que te está pasando. Entonces, ese es el momento grave en donde las personas comienzan a buscar otras alternativas para avanzar. Y lo que pasa es que en ese momento, perdón, en ese momento te estás alejando mucho más de Dios, porque era con la ayuda de Él, ¿ya? Y cuando estás en este punto, debes tú mismo de comenzar a mirarte para regresar al Señor, porque te has salido de la fe activa a tu confianza, que tú lo podías hacer por la relación, por el poder, por la dinámica, por la labia que tienes, por la comunicación que tienes con otras personas. Y aunque hable de confiar en Dios y hable de palabra de Dios, te fuiste, te fuiste, porque quieres que las cosas pasen diferentes y en otro tiempo y de otra manera. Y cuando menos vienes a ver, estás metido en deudas, porque pensaste que como y lo que ibas a hacer era una cosa que el Señor te había enviado a hacer, pensaste que tú ibas a poder tomar finanzas para avanzar, pero Dios no estaba ahí. Entonces te quedaste con las deudas. Por eso es que el que está enfocado, bien sea en el mundo natural o sea en la Biblia, en el Señor, siempre está mirando atentamente que las cosas estén sucediendo. Y no quiere decir que no tengas luchas, que no tengas estorbos, que no tengas procesos, dolores. Sí, pero el Señor dijo que a pesar de todo eso, Él estaría con nosotros.
y que Él nos ayudaría, que Él nos sacaría. Es confiar. Si yo me estoy moviendo, no me le adelanto al Señor. Yo espero que el Señor se mueva conmigo. Moisés dijo, si no has de ir conmigo, no quiero ir. ¿Qué quiere decir esto? No es que no vas a obrar en lo que estás creyendo. Tú piensas, habla, y algo muy importante. Ora por la guía del Espíritu, ¿ya? Pero te mueves hacia las cosas mirando atentamente. Esta es bien importante, ponle cuidado a esto. El que es guiado por el Espíritu, como dice Romanos 8:14, hace las cosas mirando atentamente. Las puertas que se abren al caminar, confiando que Dios las abre y Dios te ayuda para que entres por ellas. Él no anda tocando y empujando puertas. No, Él toca al Señor para que el Señor abra la puerta. Él no crea puentes. Él entra a puentes creados por Dios. Esa es la diferencia. El que está enfocado con la ayuda del Señor, al que comienza enfocado en el Señor y luego se obsesiona por alcanzar lo que quiere y se aparta de la fe para moverse en su habilidad, en su talento. Y yo siempre digo que ejecutemos nuestra habilidad, nuestro talento, pero en fe, no alejándonos de la mano de Dios, caminando con Él. Mira, la Biblia lo enseña, creo y confío firmemente en los contactos divinos, personas que Dios nos coloca para avanzar. Muchas veces nosotros podemos dañar los corazones de esas personas que Dios nos envió para ayudarnos a avanzar, porque nosotros, como necios, como obstinados, comenzamos a querer hacer lo que nosotros pensamos que hay que hacer y cómo hacerlo. Por falta de oración en la intimidad. Sí, tú me podrás decir si yo oro. Sí, pero ¿qué oras? A lo mejor tú estás orando por lo que tú quieres que pase, en vez de ir al que tiene el plano y preguntarle cómo él quiere que las cosas pasen. Por eso es que el enfoque es tan determinante en la vida de una persona, en el mundo natural o en el mundo espiritual, para que las cosas sucedan. Es impresionante ver gente que no conoce al Señor y están enfocados en una sola cosa y virando, caminando para esas cosas, ¿ya? No andan atropellando las cosas, sino que le dan el tiempo para que pasen y se junten y se unan, ¿ya? Esta es la única manera que las cosas pueden pasar, ¿ya? Y una de las normas, así como aquel se angustia y se preocupa y tiene incertidumbre, el enfocado, guiado por el Espíritu Santo, cuando ve que está perdiendo la paz, dice, espérate, espérate. Yo no tengo por qué estar en esta angustia, en preocupación, incertidumbre, de dónde van a venir las cosas, de dónde va a venir el dinero. No, 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 no. Aquí falta algo. Aquí tiene que pasar que el Espíritu Santo debe de mandarme conexiones. No es que no siga buscando caminar hacia el objetivo, es que espera que Dios abra puertas, espera que Dios extienda puentes, ¿ya? O sea, Él está esperando que Dios bendiga lo que es, porque muchas de las personas comienzan a hacer cosas y a programar cosas esperando que Dios bendiga esas cosas. Te lo estás haciendo en tu fuerza. Entonces, al hacerlo en tu fuerza y no esperar que Dios te ayude, entonces te sales. Pero el que está enfocado en la ayuda de Dios, ese camina por un camino bendecido para él. Ese sabe, si Dios me mandó a que yo pusiera esta empresa y me dijo que consiguiera este local, a mí me parece grande, pero si él dijo que lo buscara, vamos a ver cómo se abren las puertas. Comienza a buscar el local. Resulta que aparece el local, facilidad para hacer todo. Y entonces lo miras y dices, uy, pero esto está muy grande para lo que yo quiero. Y de repente comienzan a llegar contratos y conexiones divinas para llenar el local. O sea, las puertas y los puentes los crea Dios con contactos divinos, pero hay que estar atento en el día a día. Otro irá y se conseguirá el local y se meterá en deuda pensando que Dios va a bendecir para que él crezca.
y queda colgado con cuentas, amargado, triste, sin paz, con problemas familiares, en relaciones. ¿Por qué? Porque él pensó. Pues la relación con Dios es tan importante, ¿ya? Y no que el enfoque no traiga luchas, pero Dios te dará fuerzas nuevas, te renovará cada día para que la bendición te alcance, porque siempre será no lo que tú puedas hacer para Dios o para ti, es lo que Dios puede hacer contigo y conmigo. Recuerda siempre esto, no es lo que tú puedas hacer para Dios, es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Si nos ponemos en sus manos, pero hay que caminar con suma atención cada día para ver sus puertas y sus puentes. Dijo el Señor, ¿por qué me llamás Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? O sea, si nosotros le ponemos cuidado a este versículo, no me llames Señor si no me esperas que yo te guíe. No me llames Señor si tú no quieres hacer lo que yo te digo que hagas. De eso se trata el vivir enfocados. Hermano, hay una diferencia tan grande entre enfocarse en alcanzar un objetivo para el cual Dios te ha preparado, para el cual te dio los dones y las habilidades para poder hacerlo. Si tú estás haciendo cosas fuera de tu don y de tu habilidad, es muy difícil que tú puedas enfocarte en algo en que Dios pueda bendecir. Porque si Dios te preparó de antemano para este mundo, va a ser con la habilidad que te puso y el don que te puso. Entonces se necesita la guianza del Señor para que tú hagas lo que Dios te dice, para que las cosas comiencen a suceder. Pero se me acabó el tiempo. Hermano, hay una sola cosa que te puedo decir. La diferencia entre los que han pasado 20, 30, 40 años y no han alcanzado el objetivo, y los que tienen el mismo tiempo y los han alcanzado, es que tuvieron un objetivo. Tuvieron, mirando el objetivo, pudieron mirar, les fue mostrado claramente todos los procesos y problemas que tenían que solucionar y pasar. Y en cada una de esas estaciones vieron cómo necesitaban que Dios les ayudara de X o de tal manera. Por eso, el que la persona que es enfocada en algo, en su objetivo, es visionario, porque puede mirar lo que necesita para avanzar, puede mirar lo que necesita que Dios construya, puede mirar lo que la ayuda de Dios, que es lo más importante. Usted puede moverse en su talento y en su don, pero en sus fuerzas, y se va a cansar. Pero si usted usa todo lo que Dios le puso en sus manos y a eso le suma la ayuda de Dios, usted va a ver cómo va a avanzar. No mire en dónde está. No le importa al Señor si usted ha perdido 20 o 30 años, 10 años, 5 años. ¿Ya? Dios es poderoso, grande, creador, para poder darte en el tiempo en que estés el punto para avanzar lo que no has hecho en 5, 10, 20, 30, 40 años. Como también yo veo jóvenes que están tan enfocados que son millonarios antes de los 30 años. Millonarios. O por lo menos viven súper bien. Uno los mira y dice, wow, pero yo he trabajado 50 años y no estoy ahí. Y este pelado con 27 años y ya me sobrepasó. Enfocados. Saben cómo ir a su punto. Pueden ver los puertos donde tienen que parar y recibir ayuda o tanquearse de nuevo para poder seguir. Pero bueno, mis hermanos, seguiremos en esto en la próxima clase. Padre mío, te doy gracias. Señor Jesucristo, si no fuera por esa palabra que tú siempre nos das a través de las Escrituras, y si el Espíritu Santo no nos enseña el cómo poder hacerlo,
no podríamos usar nuestro don y nuestro talento con la gracia y el poder del Señor, porque no es lo que nosotros podamos hacer, es lo que Dios puede hacer si le permitimos con lo que nosotros tenemos. Porque hasta que no entendamos que la obra de nuestro Señor Jesucristo se sigue haciendo con cada uno de nosotros y estemos pensando que nosotros tenemos un poder para hacerlo, no. En nosotros se va a mostrar el poder de Dios si somos capaces de permitirle que Él haga. En el nombre de mi Señor Jesús y su Santo Espíritu. Amén.